Es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Sean muy bienvenidos a este conversatorio llamado Mitos y Verdades acerca de la industria de la celulosa. Nosotros desde Paracel abrimos este espacio porque es muy importante para nosotros conversar acerca de esta industria que va a ser instalada en el país, que va a marcar una historia en nuestro país y, como dice un gran personaje de Estados Unidos, Hatwich, que hoy ya no nos encontramos en la era de la información, sino que hoy nos encontramos en la era de la gestión de la información. Hay tanta información disponible que es muy importante que sepamos gestionar todas esas informaciones que vamos recibiendo. Por eso es que hoy abrimos este espacio de conversación, de diálogo, de consultas y también de sugerencias, porque para nosotros es muy importante poder escuchar sus comentarios y sugerencias. Para ir avanzando, me gustaría presentarme. Yo soy Latifi Chelala, gerente de comunicación y sustentabilidad social de la empresa Paracel, y le voy a presentar a una persona que nos acompaña hoy, que también forma parte del equipo de Paracel, y creo que todos en Paracel somos muy afortunados de tenerle. Por todos los años de experiencia, él nos va a estar hablando precisamente de estos mitos acerca de la industria de la celulosa. Él es Ciro Croce, ingeniero químico, especialista en gestión ambiental con un posgrado en ingeniería de minas y con amplia experiencia en la industria de procesos. Ciro fue gerente de medio ambiente de Aratirí, el mayor proyecto minero y la mayor inversión privada en Uruguay. También es consultor o fue consultor privado en temas ambientales, entre otros temas para el BID, y es socio fundador de la consultora CPR. Ciro ha trabajado como técnico en la Dirección Nacional de Medio Ambiente Uruguay, donde fue asignado a los proyectos de planta de celulosa, integró misiones oficiales del gobierno uruguayo como experto ambiental en instancias de negociación con gobiernos y organismos financieros internacionales. También fue parte de la delegación uruguaya ante la Corte Internacional de Justicia. Ciro, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Latifi. Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Yo soy Ciro Croce, como Latifi dijo. Soy el gerente de sustentabilidad ambiental de la empresa Paracel desde junio del año pasado. Soy uruguayo, pero estoy radicado a causa del proyecto en Paraguay. Como bien dijo Latifi, yo estuve estrechamente vinculado a los dos proyectos que hoy son las dos plantas de celulosa que están operando en Uruguay, cada una de ellas del porte de la que estamos proponiendo aquí en Paraguay. Una desde el año 2007 y la otra del año 2013-2014. Y estuve estrechamente vinculado desde el lado del gobierno, es decir, desde lo que acá vendría a ser el MADES, desde la Dirección de Medio Ambiente. Yo fui uno de los firmantes de la autorización y participé dentro de lo que fueron un conflicto importante que hubo en una de esas plantas, la primera, en la delegación uruguaya que llevó adelante el proceso que terminó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Así que conozco bien todos los detalles de ese problema. En fin, no sé, adelante, Latifi. Muchas gracias, Ciro. Bueno, para avanzar les quiero comentar la dinámica de esta tarde. En el chat nos encantaría que vayan poniendo sus nombres. También el chat está abierto para que puedan escribir sus consultas, dudas, sugerencias. Al finalizar la presentación vamos a ir leyendo, vamos a ir hablando acerca de esas sugerencias. Para iniciar, quiero comentarles que también nos acompañan miembros del equipo de Paracel que están presentes acá, desde el equipo de comunicación, del área social, y también nos acompañan miembros de nuestro comité de comunicación y monitoreo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Estamos muy felices porque es nuestro primer encuentro juntos. Bueno, para iniciar le pido a Diana por favor que nos muestre un video acerca de Paracel para que todos puedan estar contextualizados y conocer un poco más acerca de Paracel. Somos Paracel, la primera empresa paraguaya encargada de la extracción de celulosa de eucalipto.
tenemos el orgullo de presentarles el mayor emprendimiento privado de la historia de nuestro país. Con un presupuesto estimado de 3.200 millones de dólares, estamos trabajando para posibilitar un nuevo rumbo de exportación para el país, la celulosa. Este proyecto nace con la visión de generar un impacto positivo en la sociedad a partir de la fabricación de productos biodegradables, ya que buscamos crear valor protegiendo el medio ambiente, a las comunidades y a su cultura. ¿Qué hacemos? Extraemos la celulosa del eucalipto, que es la materia prima de muchos productos que consumimos de forma cotidiana, como el papel para embalajes, papel higiénico y pañales desechables, entre otros. Contaremos con una planta sustentable que se ubicará en el departamento de Concepción, al margen del río Paraguay y a 15 kilómetros del centro urbano de la ciudad de Concepción. Esta región es ideal para plantar, cultivar y cosechar durante todo el año, debido a los regímenes de lluvias, las condiciones climáticas, la topografía plana y los suelos profundos. La construcción de la planta se iniciará en el primer semestre del 2021 y tardará unos 30 meses en concluirse. Una vez finalizada la construcción, la planta operará bajo los mismos estándares de sustentabilidad global que ya venimos implementando, tales como lo son la ISO 26000, FSC Forestal, la certificación B, las normas de desempeño IFC, entre otros. Estos estándares internacionales garantizan la capacidad de satisfacer a los mercados más exigentes en temas sociales y ambientales. Proceso forestal. La protección y preservación de los bosques nativos, así como la lucha contra la desertificación, son pilares de nuestro trabajo. Por eso, la planificación de nuestro proceso productivo inicia con la plantación de eucalipto para generar madera propia. Contamos con aproximadamente 150.000 hectáreas de tierra propia, 60% destinada a plantaciones, 40% destinada a áreas protegidas. Si bien este vasto terreno ya está modificado por la actividad agropecuaria, requiere como primera medida la eliminación de la maleza. Una vez listo, se prepara el suelo y se colocarán los plantines provenientes de viveros locales y de nuestra producción. Debido a que las plantaciones de eucalipto tendrán un ciclo de al menos 6 años entre la plantación y la cosecha, en la fase inicial del cultivo, el uso de plaguicidas será muy bajo y estará estrictamente regulado por la normativa internacional. Finalmente, la cosecha se realizará mediante un proceso mecanizado a través de máquinas que cortan los árboles, los limpian y los cargan en zorras para transportarlos hasta los camiones que llevan la carga hasta la planta. Las ramas, las hojas y la corteza desechadas sirven como fertilizantes naturales, ya que se integran al suelo para restituir nutrientes y las sales minerales que la forestación necesita. Los bosques cumplirán importantes funciones ambientales: reducción del calentamiento global, conservación de recursos hídricos, aumento de la capacidad de soporte de la fauna, control de la erosión del suelo. Proceso de producción Kraft. La capacidad de producción de la fábrica será de aproximadamente 1,5 millones de toneladas por año de celulosa blanqueada para papel. Ingresemos a la fábrica. Veamos cómo llegamos a esos resultados. Aquí se desarrolla lo que conocemos como el ciclo de la celulosa. La madera llega a la planta en troncos. Estos son cortados en astillas que luego pasan a un digestor donde se cocinan. Posteriormente, se realiza un proceso de filtrado que consiste en separar el sólido del líquido. El sólido contiene la celulosa y el líquido está formado por componentes no celulósicos que forman un caldo negro. Se conoce como el licor negro, que se quema para generar energía limpia. Eso veremos más adelante. La celulosa lavada pasa por un proceso de blanqueo mediante el uso de varios productos químicos.
Una vez que la celulosa ya fue blanqueada, pasa por la planta de secado, que es donde se forman las planchas de celulosa que parecen hojas de papel. Las mismas se embalan en paquetes de 250 kilogramos cada uno, que finalmente se cargan en barcazas para la exportación. En paralelo al proceso de producción, contaremos con sistema de gestión socioambiental para el manejo adecuado de impactos, según normas y estándares nacionales e internacionales. El efluente líquido será tratado y luego será vertido en el río Paraguay a través de un emisario subacuático de manera controlada y segura. La calidad del efluente tratado cumplirá con los estándares nacionales establecidos en la resolución número 222/2002. La fábrica tendrá un sistema de compostaje y producción de correctores de acidez del suelo para aprovechar los residuos sólidos de la mejor manera posible. Asimismo, la calidad de las emisiones generadas por la planta cumplirá con los estándares nacionales e internacionales. Por otra parte, implementaremos también un programa de salud y seguridad para controlar las exposiciones de empleados y socios al ruido industrial. Energía renovable. Ahora sí, volvamos a hablar de la energía limpia resultante. La planta industrial producirá su propia electricidad a través de la quema de licor negro y biomasa, que son fuentes renovables de energía con una capacidad de 220 megawatts. La fábrica solo consumirá alrededor de 120 megawatts, por lo que generará un excedente de 100 megawatts para la red eléctrica nacional y por lo tanto proporcionará energía limpia para la región periférica. Ejemplificando, la energía limpia excedente equivale al consumo de una ciudad de alrededor de 200.000 habitantes. Impacto ambiental positivo. Una de nuestras metas es medir las acciones y el impacto de las mismas en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados en el año 2015 por las Naciones Unidas, los que serán utilizados como herramienta de análisis, tanto para establecer acciones de mejora como para la generación de acciones de innovación. Las relaciones con las comunidades indígenas de la zona de influencia del proyecto se están gestionando bajo los lineamientos del Decreto 1039/18, Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas que habitan en Paraguay. Impactos socioculturales. Paracel también trae consigo impactos socioculturales positivos. Como habíamos mencionado antes, este proyecto va a generar mano de obra directa. Además, estamos trabajando en la captación y formación de 350 jóvenes paraguayos que van a ser los primeros técnicos de la fábrica. Habrá un aumento significativo del poder adquisitivo en la región de Concepción debido a la gran circulación de capital, lo cual a su vez implica una mayor recaudación impositiva. Los valores que nos inspiran son la seguridad, la excelencia, la responsabilidad, la transparencia, la sustentabilidad y la innovación. Desde Paracel, trabajamos para promover un ecosistema más sostenible, inclusivo y seguro, con soluciones para las necesidades de la humanidad y del mundo. Somos Paracel. Este video va a estar disponible en nuestra página web, realmente va a estar el link que les va a llevar a nuestra página de YouTube, ahí van a poder ver nuevamente, porque nos dimos cuenta que habían algunas interferencias, pero bueno, es para contextualizarles un poco más acerca de lo que es Paracel, qué vamos a hacer y en qué etapa nos encontramos. Para nosotros es muy importante que ustedes conozcan un poco más acerca de la empresa y ahora vamos a empezar a hablar acerca de lo que nosotros estuvimos indagando en las redes sociales, en los medios de comunicación, los mitos y verdades sobre la industria de la celulosa. Recolectamos algunos comentarios que pueden ir viendo, entonces es muy importante, quizás alguno se vaya sintiendo identificado o no acerca de estos mitos. Uno de los principales mitos de la industria de la celulosa es
La deforestación. Nos quedaremos sin árboles nativos y la biodiversidad. Miranda Manuel nos cuenta que esos árboles serán deforestados, después hablan de que es una mala noticia para el medio ambiente. También hablan de que se van a eliminar áreas de bosques nativos para extender las plantaciones. Ciro, contanos un poco acerca de este mito. Bueno, como brevemente mencionaba el video, la madera que utilizará el proyecto para la planta, para la fabricación, provendrá de plantaciones propias o de tercero, pero plantaciones específicamente hechas, no de bosques nativos. La planta no utiliza madera de bosques nativos. Eso quiere decir que no se removerá una sola hectárea de los bosques nativos existentes. Eso es bastante lógico porque es lo que establece la ley de deforestación cero en la región oriental, y la empresa está comprometida a cumplir con absolutamente todas las leyes y la normativa del país, pero además es una exigencia de los organismos que financian el proyecto y es una exigencia de los mercados que compran la celulosa. Esto se controla a partir de algo que mencionaba el video, que es la certificación FSC de los bosques. Para tener esa certificación se tiene que pasar a una auditorías periódicas, que hacen mediciones sobre los bosques nativos antes de la plantación y después de la plantación, y verifican que efectivamente el proyecto cumpla con la deforestación cero de los bosques nativos existentes. Por lo tanto, la plantación que requiere el proceso, la fabricación de celulosa de Paracel, no va a eliminar ningún monte nativo de los que existe hoy. En realidad, lo que se va a hacer es un cambio de uso del suelo. Áreas que hoy se dedican fundamentalmente a la ganadería van a pasar a ser de silvicultura, de plantación de árboles. Pero de esa superficie que Paracel tiene destinada para su plantación, como decía el video, solamente el 60% va a albergar los eucaliptos. Prácticamente el resto, casi toda el área restante, va a estar formada por los bosques nativos existentes y por algunas áreas que hoy no tienen bosque nativo, pero en las que se van a aislar y donde se va a promover la regeneración del bosque nativo. En particular, en aquellas zonas que no son aptas para plantación, en aquellas zonas donde no se debe hacer plantación, como las zonas bajas, o los bordes de los cauces hídricos, y en aquellos fajas que conecten parches o islas aisladas de bosque nativo y existente, de manera de generar corredores biológicos que generan un efecto sinérgico en lo que es la biodiversidad. Para hacer todo esto surge de una microplanificación que se basa en los estudios de línea de base que Paracel comenzó a realizar ya el año pasado y sigue realizando. Acá vemos una foto del estudio de monitoreo de flora en la zona de Zapatero Cue. Por lo tanto, esto se basa sobre datos, además de sobre fotografía satelital y mapas, se basa sobre datos primarios obtenidos directamente del terreno. Por lo tanto, este mito de que el proyecto Paracel va a generar deforestación es definitivamente falso. Muchas gracias, Ciro. Mito número 2. Las plantas de celulosa generan sequía y degradación de los suelos a causa de la cantidad de agua que el eucalipto necesita y el monocultivo. Vimos algunas noticias acerca de esto que habla que los eucaliptos suelen precisar más de 40.000 litros, si no es más, de agua por hectárea. Muy cierto, el eucalipto seca el agua. Las basuras de los eucaliptos absorben todo el agua del medio ambiente, de las napas, y que es una especie exótica y un monocultivo que ha demostrado que seca la tierra, la acidifica y prácticamente no tiene diversidad. Ciro, ¿nos puedes comentar algo acerca de este mito? Sí, este es un mito muy extendido, muy discutido, que surge fundamentalmente de generalizar datos geográficamente parciales. En realidad no hay una respuesta única a la pregunta de si los eucaliptos consumen mucha agua o poca agua, porque el consumo de agua del eucalipto depende de la especie y depende del lugar y del régimen hídrico que tiene el lugar, no solo de la lluvia, sino el régimen hídrico, permeabilidad del suelo, profundidad de la napa, etc.
de cada lugar. Por lo tanto, el impacto hidrológico de una plantación de eucaliptus debe estudiarse en cada ambiente y con cada especie. Sin embargo, hay cosas que sí son generales. Por ejemplo, los eucaliptos consumen bastante menos agua que muchos de los cultivos que nosotros estamos acostumbrados. Los que están ahí, el algodón, por ejemplo, el café, las bananas, el girasol, todos esos generan las arvejas, los porotos, la soja, la papa, también la caña de azúcar, también el arroz. La mayoría de los cultivos consumen más agua, estoy hablando por tonelada, por masa de producto obtenido, que lo que consumen los eucaliptos. De hecho, hay estudios hechos en Brasil sobre la cantidad de agua que consume el bioma del cerrado, el bosque del cerrado, que es el bosque, en realidad la zona de las plantaciones es la zona de transición entre la ecorregión del cerrado y la ecorregión del Chaco húmedo, pero tiene muchas características del cerrado. Consume mucha más agua para generar 1 kilo de madera de lo que consume una plantación de eucaliptos. En términos generales, se puede decir que la plantación, un bosque de eucaliptus tiene un consumo de agua similar al que tiene un bosque nativo. En algunos casos es un poco mayor, en otros casos es un poco menor. Pero es del orden, y siempre mucho menos de lo que es un cultivo. También menos de lo que es la actividad pecuaria que hoy en las plantaciones para hacer se propone desplazar. Una vaca de producción de carne consume una media de 50 litros, puede llegar hasta 75 litros en climas calientes o en tiempos calientes, litros de agua por cabeza por día. Fíjense que con la carga de ganado que hay hoy que hay en el área, que soporta el área de las plantaciones, hoy eso significa más de 1 millón de litros de agua por día que utiliza la actividad que hoy se realiza y que los eucaliptos van a sustituir. Les decía que hay dos conclusiones que son bastante generales. Una es, como les decía, que los eucaliptos son una planta como cualquier otra que se adaptan a la condición del ecosistema en el que están y por lo tanto pasan a consumir o pasan a utilizar, participan del ciclo del agua en condiciones similares a lo que hacen los montes nativos del lugar. Y en segundo lugar, es que tienen la característica con respecto a las áreas deforestadas o áreas de pradera de ecualizar o amortizar los eventos hídricos extremos, tanto las inundaciones como las sequías. Fuera de eso, dar un número concreto de cuánta agua consume un eucalipto, o peor todavía, o más difícil todavía, decir si eso es mucho o poco es una pregunta que no tiene respuesta, no tiene sentido planteársela. Por lo tanto, redondeo el mito eso de que los eucaliptos consumen agua. Dicho así solo no es cierto, depende del lugar, depende de la especie, depende del ecosistema, del régimen hídrico del lugar, de las condiciones del suelo. En un lugar, los estudios que hemos hecho en un bioma como donde se van a plantar, que es la región de transición entre el cerrado y el Chaco húmedo, no se espera, no hay ninguna evidencia de que vaya a generar un defecto en la disponibilidad hídrica ni de ríos ni del agua subterránea, y además está la evidencia en Brasil, por ejemplo, y en Uruguay, que tienen climas similares, suelos similares, una geografía similar, donde no hubo donde hace muchos años que hay forestación. En el Uruguay la ley forestal es del año 1988, y donde no hay ninguna evidencia de disminución de los niveles freáticos o falta de agua como causa de las plantaciones de eucaliptos. Por lo tanto, este mito de que en cualquier condición siempre los cultivos de eucaliptus generan sequía es falso. Depende del lugar, depende del tipo de planta, y los estudios que hemos hecho en Paraguay y la evidencia de plantaciones cercanas demuestran que este mito en Paraguay es falso. Muchas gracias, Ciro. Vamos avanzando. Veo una serie de preguntas en el chat. Me encanta que vayan haciendo esas preguntas. Sara Domínguez, coordinadora del área social, está registrando esas preguntas. Después vamos a ir respondiendo. Mito número 3. Contaminación del agua. Los desechos de la planta industrial contaminarán el río Paraguay. Hay muchas publicaciones acerca de este mito de que el agua va
va a estar totalmente contaminada. Ahí pueden ver en pantalla lo que nos dice Fátima. Allí va a ser mayor la contaminación del río Paraguay o los cauces hídricos. Hernán nos pregunta qué río van a ensuciar con las aguas hervidas. También nos preguntan si esta también funciona una papelera que contaminó todo el río. Nos cuentan eso acerca de Brasil. Entonces ahí Ciro quizás nos puede comentar más acerca de estos comentarios. Este mito también es un mito muy difundido y tiene un origen histórico. Efectivamente, hace muchos años, estoy hablando de más de 50, 60 años, las fábricas de celulosa eran un foco, las fábricas de celulosa como los frigoríficos, como las curtiembres, como las textiles, como toda la industria, era una fuente de contaminación de los cursos de agua. Eso ya no es más, eso evolucionó. Hay cinco elementos que les voy a dar para demostrar que este mito hoy, y en el proyecto en particular, en el proyecto que propone Paracel, también es falso. El primero es la tecnología. Las plantas modernas todas, y en particular la de Paracel, incorpora una serie de elementos tecnológicos que antes no estaban, que las plantas de hace 60, 70 años no estaban, y que son una parte importante, muy importante de la inversión del proyecto de la planta. Cerca del 20% de la inversión es en sistemas de tratamiento. Esa tecnología hace que los efluentes que se descargan en los cursos de agua no solamente cumplan con la normativa que establece, que fija la calidad de los efluentes que pueden ser vertidos, en este caso, en el caso de Paraguay, en la resolución SEAM 222/02, sino que cuando esos efluentes se vierten en el curso de agua, no generan ninguna afectación, lo que quiere decir no genera ningún cambio en los parámetros de calidad que el río tiene hoy, antes de la planta de celulosa, y que son los mismos que va a tener después. De hecho, esto se monitorea monitoreando la calidad aguas arriba, aguas abajo, por lo tanto es algo que se puede medir. Este es el segundo punto, el conocimiento. Es decir, nosotros para afirmar esto de que el mito es falso, hicimos estudios en el río Paraguay y estuvimos monitoreando la calidad del río Paraguay en varias estaciones durante un tiempo prolongado, por lo cual tenemos la faja de variación de concentración de todos los parámetros que definen la calidad de agua, que son todos los, en Paraguay son todos los que están establecidos en el decreto 222/02, y hemos hecho un modelado matemático con modelos internacionalmente reconocidos. En este caso utilizamos modelos de la EPA, de la Agencia Ambiental de Estados Unidos, para calcular cuál va a ser la concentración del efluente una vez descargado en el río. Todo eso, los resultados de ese modelo dan que a 2 metros de la descarga ya la calidad del efluente va a ser indistinguible de la calidad del agua del río va a ser indistinguible de la que el río presenta aguas arriba de la descarga. Por esta razón el proyecto incluye una característica, y es que la toma de agua para proceso está localizada aguas abajo de la descarga. Eso no solo da fe de la confianza que la empresa tiene en los cálculos realizados, sino que aparte demuestra que no va a ser posible que la empresa contamine el río, porque si no, no va a poder tomar el agua para el proceso. El tercer elemento que desmistifica este mito es la gestión. Yo les hablé del monitoreo que se hizo de la calidad del río Paraguay. Ese monitoreo se va a seguir realizando durante el periodo de construcción y durante el periodo de operación en 2 estaciones, una localizada aguas arriba, otra localizada aguas abajo de la planta, y la calidad en ambas, el valor de cada parámetro que define la calidad en ambas estaciones tiene que mantenerse siempre igual, dentro de lo que es la faja de variación natural. El cuarto elemento que garantiza esto son las auditorías, como yo les dije, los organismos financieros y las condiciones de mercado requieren auditorías externas que controlan que la calidad del agua del río donde se vierten los efluentes de la planta industrial no se vea afectada en absoluto. Y el quinto elemento, y para mí es el más importante, es la evidencia. Esta planta de celulosa que estamos
proponiendo en Paraguay es la primera en Paraguay, pero no es la primera en el mundo. Hay muchas plantas en la región, hay muchas plantas en Brasil, hay 2 plantas en Uruguay, se está construyendo una tercera. Les puedo hablar de las plantas de Uruguay porque las conozco bien. Cada una de las plantas que está en Uruguay es del tamaño de la que estamos proponiendo acá. Hay valores, ambas plantas, una planta descarga en el río Uruguay y otra descarga en la desembocadura del río Uruguay, en el río de la Plata. Técnicamente es el río de la Plata, pero está a unos kilómetros abajo de la desembocadura. Pero la que desemboca en el río Uruguay es un río de características similares a Paraguay, apenas un poco más caudaloso nada más. Y hay monitoreo en 20 estaciones alrededor de la planta, muchas aguas arriba, muchas aguas abajo, en la costa, en el canal, en la superficie, en la profundidad, desde el año 2005 aproximadamente hasta ahora, y la evidencia demuestra que no ha habido un solo valor que salga, que sea diferente aguas arriba, aguas abajo, ni un solo valor de afectación de la calidad que pueda atribuirse a la operación de la planta de celulosa que está sobre la margen uruguaya. Así que la tecnología, el conocimiento que nosotros tenemos y los estudios que hemos realizado, los planes de gestión que estamos ejecutando y que vamos a seguir ejecutando, el control externo y la evidencia de otras plantas similares dejan claramente, permiten afirmar claramente que el mito de que las plantas de celulosa va a contaminar el río, va a estropear el río, es totalmente falso. Muchas gracias, Ciro. Vamos avanzando. Tenemos otro mito que habla acerca de la contaminación del aire. Los olores en el ambiente son nauseabundos. 2 personas nos comentan que el olor nauseabundo que va a emanar la planta de celulosa, y hay otro comentario que dice que el aire puro que se respira en Concepción irá desapareciendo. Ciro, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, este mito tiene un origen histórico también, y es así hace muchos años. Las plantas de celulosa, hay uno de los compuestos que se utilizan para procesar la celulosa, genera un producto gaseoso para el cual el olfato humano es muy sensible. Es tan sensible que es el producto que se utiliza, se le agrega al gas licuado de petróleo, al gas de las garrafas o al gas natural, para detectar fugas. El olor que tiene el gas que nosotros utilizamos para cocinar o para quemar no es el olor del gas, el gas en sí mismo no tiene olor. El olor que nosotros identificamos como olor a gas es el de ese compuesto que se le agrega en cantidades mínimas porque el olfato humano tiene un umbral muy bajo. Por esa razón, las plantas de celulosa que también generan este compuesto, históricamente eran emisoras de estos gases, aunque en concentraciones bajas. De todas maneras era una situación molesta en todo el entorno. Eso también dejó de ser así. Las plantas incorporan tecnología estas son emisiones fugitivas, es decir, lo que se conoce como emisiones fugitivas no sale por las chimeneas, son las emisiones que salen de los venteos de los reactores, de las canaletas de los desagües, de la planta de tratamiento de efluentes. Todos esos gases son en todas las plantas de celulosa actuales, modernas, son captados, pasan por un proceso de condensación, donde se separa la fracción condensable que pasa a tratamiento, y es decir, deja de ser gaseosa, y la parte no condensable se quema en las calderas de proceso. Por lo tanto, la planta de celulosa, funcionando en régimen, no emite ningún gas que tenga, ningún gas de este tipo al cual se le adjudica el olor. Sin embargo, para que esto funcione, tiene que estar funcionando las calderas. Por lo tanto, hay algunos periodos donde las calderas no están funcionando en régimen, como por ejemplo el arranque o las paradas. La planta funciona 24 horas al día durante 350 días al año. Es decir, hay unos 15 días donde se para el mantenimiento general. Entonces el periodo de parada y el periodo de arranque, que demoran unos 10-15 días, son periodos donde las calderas no están funcionando a pleno y a veces no tienen la capacidad de quemar las emisiones fugitivas que se generan. En esos periodos puede haber algunas horas, algún día, donde se sienta el olor. ¿Por qué digo algunas horas, algún día? Primero, porque depende de que haya emisiones fugitivas.
Segundo, porque depende de que las calderas no estén trabajando a suficiente potencia como para quemarlas. Tercero, depende de que las condiciones meteorológicas hagan que eso sea perceptible a nivel del suelo. Es decir, la dirección del viento, la altura de la capa de inversión térmica, la intensidad del viento, la turbulencia de la atmósfera tienen que estar alineadas todas para que en un determinado lugar se sienta el olor. A veces pasa. Nosotros hemos hecho, al igual que en el agua, se ha hecho primero el estudio de línea de base de la calidad de aire, con 3 estaciones de monitoreo, una ubicada en Concepción, otra ubicada en Loreto, y la tercera ubicada en Roberto Le Petit, la comunidad Roberto Le Petit. Tenemos los estándares de referencia que establece la normativa paraguaya, y hemos realizado un modelado también con un modelo propuesto por la EPA, que es el ERMOD, que mostró que a nivel de suelo, en ningún punto a nivel de suelo, cuando digo a nivel de suelo, eso se mide a 1,5 metros del suelo, que es, digamos, la altura promedio donde una persona respira, ninguno de los gases que emite la fábrica va a estar por encima de lo que establece la normativa de calidad de aire vigente en Paraguay. El tercer elemento es, de vuelta, lo primero es la tecnología, el segundo es el conocimiento, los estudios que hemos hecho, el tercer elemento es la gestión. La empresa no solo va a estar monitoreando la emisión de gases en la chimenea, sino que va a estar monitoreando la calidad del aire en distintos puntos alrededor de la planta. Esos puntos van a ser, no tienen por qué ser los mismos que hicimos hasta ahora, sino van a ser definidos en conjunto con el MADES. Va a estar monitoreando en forma continua la calidad del aire. Y ese monitoreo continuo se va a transmitir, va a estar online, y se va a transmitir, por supuesto, a las oficinas de la planta, pero también se ha propuesto que lo reciba el MADES en sus oficinas, y si las municipalidades quisieran tenerlo también, de manera que las autoridades ambientales pueden tener en tiempo real no solo lo que está saliendo por la chimenea, sino la calidad del aire en los puntos que las autoridades hayan seleccionado. El cuarto elemento es el mismo que el del agua, las auditorías. Nosotros tenemos auditorías externas que necesitamos pasar para que el producto que vendemos sea aceptado en los mercados internacionales. Y el quinto es la evidencia. Esto que le estoy diciendo, también me puedo referir a las plantas de Uruguay que conozco bien. La planta de Fray Bentos está muy cerca de la capital del departamento de Río Negro, a 3 kilómetros. Acá nosotros estamos proponiendo la planta a 15 kilómetros de Concepción, también más o menos a 15 kilómetros de Loreto, son las 2 ciudades más cerca. Se puede buscar en internet cuál ha sido el historial de eventos de olor en la ciudad de Fray Bentos, que como les decía, está a 3 kilómetros. Todas las plantas de celulosa avisan a las autoridades y avisan a la población el periodo que van a parar, el periodo que van a arrancar, de manera que la gente sepa que en esos momentos, si el viento sopla en la dirección correcta y hay una condición atmosférica particular, pueden sentir durante algún momento del día un cierto olor que no es el habitual. Quiero despejar también otra cosa, y una cosa es el olor y otra cosa es la toxicidad. Los niveles de olor que percibe el olfato humano, que son los que podrían llegar a estar en la atmósfera en estos casos de paradas o arranques, están muy por debajo, pero muy por debajo de lo que establece la Organización Mundial de la Salud como umbral de afectación, y por supuesto muy por debajo de lo que podría ser un evento fatal. Cuando digo muy por debajo es el límite que está establecido. No hay normativa para esto, para el olor en la normativa paraguaya, por lo tanto se toman valores internacionales, en este caso se toma el límite brasilero, son 6,5 microgramos por metro cúbico. El umbral más bajo donde en algunas personas genera cierta afectación está en 300.000, y los valores donde puede haber afectación seria a la salud está en 700.000. Es decir que nunca jamás se alcanzan esos valores de calidad de aire por la emisión de una planta de celulosa. Es decir que acá hay un mito que está asociado con otro, que es el olor y la toxicidad, y son cosas que en este caso no tienen absolutamente nada que ver. Toxicidad no va a haber de ninguna manera. Olor, sí, puede haber algunos días olor, o mejor dicho, durante algunas horas de algún día en el año puede ser que
en alguna localidad cercana se sienta o no. Muy difícil que eso llegue a Concepción, porque la dispersión gaussiana tiene un comportamiento, digo, depende obviamente de la distancia, y también es muy difícil, muy extraño que eso pase en Loreto, aún en estas condiciones. Pero en alguna comunidad de las que están cercanas, sí se puede sentir. Gracias, Ciro. Vamos avanzando. Muchas gracias por las preguntas. Estamos registrando. Vamos con el quinto mito. Gran contaminación ambiental. Este tipo de planta produce una alta contaminación ambiental. Hay varios comentarios. Habla de contaminación y daño ambiental. César, también hablan que generan muchos contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos, y también la circulación del agua. También habla que es común que exploten los recursos naturales y los contaminantes orgánicos pueden dejar sin vida a un río. Bueno, Ciro, ¿puedes comentarnos? Bueno, ¿cómo? ¿Estamos qué? Perdón. Este es un mito difuso, difícil, porque en realidad generan gran contaminación, es algo que no se puede contestar, ¿no? Pero en general parte de un supuesto que es falso, y es que estas plantas lo que hacen es ubicarse en un medio que es prístino, que está intocado, que es inmaculado, y entonces lo contaminan. Y eso no es falso. Y sabemos que no es falso sabemos que es falso por los estudios de línea base que hemos hecho. De hecho, por ejemplo, la calidad del aire, que parece que algún comentario ahí dice que hoy es excelente, a nosotros nos dio el monitoreo que hicimos en la ciudad de Concepción, por ejemplo, el parámetro material particulado de 2,5 micras nos dio más alto de lo que establece el estándar de la organización, el estándar de la calidad de aire de la normativa paraguaya. En la estación de Roberto Le Petit, por ejemplo, el parámetro olores en particular nos dio más alto de lo que establece la normativa. Y cuando digo más alto, nosotros el límite lo pusimos en 6.5 y el valor que detectamos hoy sin planta de celulosa es de 100. Es decir, la planta de celulosa y las plantaciones no se asientan en un medio que es prístino, intocado, sino que lo que hacen es sustituir un uso del suelo por otro uso del suelo. De hecho, la planta, como yo les decía, la forestación va a sustituir a una actividad pecuaria que, de acuerdo a la FAO, es la que más impacta al medio ambiente en tres aspectos, y tres aspectos muy importantes. Uno es la calidad del agua, otro es la biodiversidad, y otro es la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, la actividad que hay hoy en las tierras donde se va a forestar es, de acuerdo a la FAO, la que más impacta al medio ambiente en esos tres rubros. Nosotros vamos a sustituir esa actividad por otra que impacta menos. Impacta, sí impacta, pero impacta menos. Entonces, el tema de la contaminación, las plantas de celulosa contaminan, dicho en general, no es una afirmación, es un mito que no tiene sentido en sí. Las plantas de celulosa, como cualquier actividad, generan un impacto en el medio ambiente. En nuestro caso, el impacto está medido. En muchos casos el impacto que va a tener va a ser menor del que hay hoy. En muchos casos, como yo les dije. Eso lo sabemos porque hemos estudiado la tecnología que incluye el proceso, así lo demuestra en otros proyectos que son similares. Estamos haciendo una gestión de estos aspectos y tenemos prevista el monitoreo para medir que esto que yo estoy diciendo sea así durante el funcionamiento, y si no, que tenemos programas de prevención de esto y tenemos programas para respuesta de esto. Así que este mito, si bien es un mito difuso, que por lo tanto no tendría una pregunta, en este marco, una respuesta clara, en este marco que yo estoy diciendo es también absolutamente falso. Les puedo explicar rápidamente tres cositas para no demorar más, que es importante. La planta de fabricación en sí se puede mirar como tres circuitos cerrados. Uno es el circuito de la madera, en donde en realidad la madera se aprovecha totalmente, la fracción que es celulosa se separa, se lava, se blanquea, se seca y se exporta. Y la fracción que no es celulosa se utiliza para generar energía, y esa energía también es un producto limpio de la planta. El segundo circuito
es el de los productos químicos. Y el tercer circuito es el de espera que se me cortó la pantalla. No estoy viendo la pantalla. Ahora sí, perdón. Les decía, y el tercer circuito es el de tratamiento de agua, ¿no? El agua se utiliza en circuito cerrado, por supuesto hay efluentes, pero los efluentes provienen básicamente de la etapa de blanqueo que no se pueden recircular. Toda la demás agua de proceso se limpia y se vuelve a utilizar en el proceso. Esta diapositiva que hay ahora habla de lo que yo les mencionaba hoy, lo que es la gestión del proceso. Hay muchos programas, no solo ambientales que son estos, sino también hay programas sociales. Después le voy a pedir a la Tiffy que hable de esos. Les hablo, los programas básicamente se dividen en dos grandes familias, lo que son los programas de gestión y los que son los programas de monitoreo. Hablé algo de los programas de monitoreo ya, no voy a repetir, y sobre los programas de gestión les voy a dar un ejemplo con uno, que es el de gestión de residuos. La planta de celulosa, como cualquier proceso industrial, genera residuos, sin embargo, hay un programa que tiene como criterio la minimización y la maximización, minimización de la generación de residuos y la maximización de la reutilización y reciclaje de residuos. De hecho, el mismo proyecto incluye una planta de fabricación de compost a partir de los residuos orgánicos que son compostables, comprende también una planta de fabricación de corrector de acidez del suelo con aquellos residuos inorgánicos que pueden ser convertidos en un producto. Ambos productos, el corrector de acidez y el compost, se utilizan en las plantaciones. Tiene un programa de recolección selectiva de todos aquellos residuos que son reciclables o potencialmente reciclables, plástico, cartón y papel, metales, etcétera, que van a ser separados y gestionados con gestores autorizados que puedan darle un valor agregado. Y además, para aquellos residuos que no puedan ser ni compostables, ni convertidos en corrector de acidez, ni reciclados, va a haber dos rellenos sanitarios dentro del predio. Es decir, que ningún residuo generado por el proceso industrial va a salir como residuo de la planta, del predio de la planta industrial. Esos rellenos van a cumplir con todas las regulaciones y normativas existentes, como es la compactación de la base a una permeabilidad suficiente, menor a 10 al menos 7 centímetros por segundo, va a tener doble capa de polietileno, con un sistema de drenaje entre ambas para detectar eventuales fugas, va a tener una capa protectora de hormigón arriba, y después se va a hacer una gestión de los residuos, como es la operativa habitual de estos rellenos bien manejados, con cobertura regular de los residuos con tierra. Creo que capaz que es mejor pasar a hablar un poco de los programas sociales. Le paso la palabra a la Tiffy. Gracias, Ciro. Bueno, súper interesantes las preguntas que estoy viendo en el chat. En un ratito vamos a ir respondiendo a estas preguntas. Bueno, avanzando. Este proyecto también tiene datos importantes que me gustaría comentarles. Uno de los datos importantes es la captura de CO2 y los servicios ambientales que presenta la forestación. Se van a plantar más de 162 millones de árboles, y ahí Ciro nos puede comentar cuánto de CO2 vamos a captar con esta cantidad de árboles. Sí, los cálculos que hicimos, bueno, el proyecto emite gases de efecto invernadero, fundamentalmente dióxido de carbono del proceso, pero también capta por la generación, por el crecimiento de los bosques. El balance es positivo para la captación, es decir, se capta más, el proyecto capta más gases de efecto invernadero de lo que emite. La cantidad que capta de más, el balance da unos 28 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. Es decir que este proyecto, por ejemplo, cuando se hablaba anteriormente de que genera mucha contaminación, por ejemplo, en el caso de los gases de efecto invernadero, al contrario, es un proyecto que es beneficioso a los efectos de lo que es el calentamiento global. Pero además de eso, presenta otras características particulares. Yo les dije que esto hay que mirarlo como un cambio del uso del suelo. La forestación
por supuesto tiene impactos, pero tiene mucho menos impacto que la agricultura, y estoy hablando en cuanto a consumo de agua, como ya hablé, estoy hablando en cuanto al uso de agroquímicos, como hablaba el video, estoy hablando en cuanto a erosión, que también hablaba el video, y tiene mucho menores impactos que la ganadería. Como ya les dije, los estudios de la FAO adjudican a la ganadería las tres de los principales impactos de la humanidad. Uno es contaminación del agua, el otro es afectación de la biodiversidad y el tercero es emisión de gases de efecto invernadero. El cambio de uso del suelo que nosotros estamos proponiendo en el proyecto es mejor que lo que se está haciendo hoy. Por lo tanto, en realidad, en el balance tiene un efecto positivo. Los bosques plantados, las plantaciones de eucalipto tienen servicios ecosistémicos que por supuesto no son iguales a lo de los bosques nativos, pero como no sustituyen bosques nativos, no disminuyen lo que hay hoy. Y de hecho tienen más servicios ecosistémicos que lo que presenta la agricultura y la ganadería, que es en las tierras donde se planta, ¿no? Hablé ya de la regulación de los extremos hídricos. Significa un incremento de la superficie, un incremento del hábitat para muchas especies de fauna, y eso es una experiencia medida en Uruguay. Genera la posibilidad de producciones asociadas. Las más clásicas son la producción de miel, porque los eucaliptos tienen una floración bastante larga, y en asociación con el monte nativo son particularmente aptos para el desarrollo de la actividad apícola y el cultivo de hongos comestibles. Y bueno, el elemento más importante, que es el efecto positivo en cuanto a la captura de gases de efecto invernadero. Gracias, Ciro. Bueno, es súper importante que sepan que Paracel es una empresa que se basa en estándares nacionales e internacionales súper exigentes, como la ISO 26000, que es la norma de la responsabilidad social que cubre 7 materias fundamentales, desde la gobernanza institucional, los derechos humanos, el medio ambiente, las prácticas que tiene Paracel con sus colaboradores y la práctica que Paracel tendrá con sus proveedores y con todas las partes interesadas que tengan alguna vinculación. También esta norma regula el comportamiento que va a tener Paracel con sus clientes y con la comunidad. Es muy importante saber que también dentro de los programas socioambientales de Paracel y dentro de los principios de la empresa están insertos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque hoy nos encontramos en un momento histórico a nivel mundial, porque tenemos que trabajar para el 2030 en el cumplimiento de estos 17 objetivos, en las metas de los ODS y en los 132 indicadores que hoy nos hablan todas las naciones del mundo que están trabajando por 5 pilares fundamentales: la paz, la prosperidad, las personas y las alianzas, que son claves. También tenemos que saber que Paracel está trabajando por alcanzar la certificación FSC, la de los bosques sostenibles, y que eso también es una forma de certificar que Paracel en todos sus procesos forestales va a trabajar de manera armónica con el medio ambiente y con la comunidad, y las normas IFC, que son los principios sociales y económicos que hoy nos rigen a través de nuestros inversionistas, que son los bancos que nos van auditando de manera frecuente. Latifi, vamos un momento. Se está moviendo mucho el micrófono de tu auricular y está creando interferencia y se te escucha con mucho ruido. ¿Me escuchan con mucho eco ahora? En realidad es el ruido que hace al moverse el auricular. Ok, voy a tener cuidado con eso. Gracias, Diana. Avanzando un poco acerca de datos de interés, es muy importante que sepan que esta es una empresa que trae beneficios sociales directos, como la generación de puestos de trabajo, y también de manera indirecta por un derrame en cascada que puede existir a través de emprendimientos que vayan surgiendo. Es muy importante que vayan conociendo los números y que estos números los sepan de primera fuente. Ciro nos comentó que existen 3 componentes: el componente industrial, el componente forestal y el componente logístico. En estos 3 componentes se prevé la contratación de una mano de obra directa de aproximadamente 4.000 personas cuando la empresa empiece a funcionar, y ya en el componente forestal desde ahora.
Entonces es muy importante que sepan que en estos tres componentes la sumatoria de la mano de obra directa podría llegar a 4.000 personas. Estos números van a ir cambiando y van a ir variando, por eso es muy importante que siempre estén atentos a los comentarios que vamos haciendo, a los anuncios, porque los números van cambiando porque hoy estamos en una etapa de construcción y de desarrollo de todos nuestros procesos. Otro punto muy importante que sepan es que existe una etapa anterior a la de puesta en marcha de la planta, que es la construcción de la planta. Durante el proceso de construcción se prevé la contratación en el pico máximo de 8.000 personas. Y estamos hablando que este número va a llegar hasta un pico y puede ir descendiendo. ¿Cómo nos estamos preparando para que la mano de obra que trabaje de manera directa en la construcción de la planta y también cuando esté funcionando la planta sean paraguayos? Eso es un gran desafío y hablamos siempre de que todos tenemos que empezar a prepararnos para poder tomar estas oportunidades. La semana que viene se va a hacer un lanzamiento oficial para la captación de los primeros 350 operarios de planta que tienen que pasar por un proceso de formación. Ese proceso de formación tiene 700 horas y luego una pasantía. Tienen que tener ciertos conocimientos de base y eso nosotros vamos a ir comentándoles. Por eso les pedimos que siempre estén atentos a todos nuestros anuncios y nos sigan en las redes para tener mayor información acerca de estos datos que les estoy comentando. También acá estamos hablando de la capacitación. Eso es algo que nosotros queremos generar y para hacer busca ser una plataforma para que en Paraguay pueda existir capacitación y que puedan existir las competencias necesarias para esta nueva industria, porque es un nuevo rubro que se está abriendo de manera local. Va a haber una mayor circulación de dinero y esto nos va a permitir el aumento del poder adquisitivo. También es muy importante que sepan que esto va a conllevar al desarrollo de nuevos emprendimientos. Imagínense cuánto movimiento va a existir en la zona de Concepción, en el departamento de Concepción, y cuántas demandas de servicios y productos podrían existir. Ese listado de demandas de productos y servicios también lo vamos a publicar para que la gente de Concepción del departamento esté preparado para poder responder a esas necesidades. Y el desarrollo del turismo y entre otros emprendimientos es algo inminente con la gran cantidad de personas que va a recibir el departamento de Concepción. Antes de comenzar a hablar un poquito y brevemente acerca de los programas sociales, a mí me encantaría que empecemos a responder las preguntas, porque veo que hay muchas preguntas y es muy importante que vayamos conversando ya de manera directa con las personas que nos acompañan hoy. Sara, ¿nos puedes ir haciendo las preguntas, por favor? Sí, Y yo voy hola, a dejar buenas de tardes. compartir mientras. Buenas tardes a todos. Acá nos pregunta, la primera pregunta sería de Ninfa Sanabria. Ella dice, se habló también de comunidades indígenas. ¿Cuántas comunidades son? ¿Qué retorno tuvieron de ellos? Dice Ninfa. Perfecto, Ninfa, te comento lo siguiente. Paracel está trabajando en el cumplimiento del decreto 1039/18, que es el decreto de consulta previa, libre y voluntaria a las comunidades indígenas. Nosotros mapeamos inicialmente y se visitaron comunidades indígenas de la zona del departamento de Concepción y Amambay. Se hizo una primera consulta y una primera visita a estas comunidades indígenas y ahora nos encontramos en la segunda fase precisamente, que es la de obtener el consentimiento libre y voluntario de estas comunidades. También nos había respondido ahí Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Hernán es el líder de una comunidad indígena. La semana pasada estuvimos reunidos con varios líderes de comunidades indígenas del departamento de Concepción, comentándoles acerca del proyecto. Y también la segunda fase de este estudio que estamos haciendo conlleva a la autodeterminación de las comunidades indígenas y la construcción de proyectos en conjunto con ciertas comunidades que están dentro de nuestra área de influencia. ¿Seguimos con las preguntas? Perfecto, Sara. Sí. Daniel Aranda, ¿en qué lugar estará ubicada la planta? En el video dice a 15 kilómetros del casco urbano. ¿Se puede saber específicamente? Dice Daniel. Sí, está ubicado en el paraje que se llama Zapatero Cue. Es una estancia que está, para que lo ubiquen, digamos, las comunidades que están en el entorno son San Ramón, Roberto L. Petit, Laguna Plato, esa zona.
Otra pregunta de Enrique Benítez. La filosofía misma del eucalipto hace que sea más que un mito el consumo de agua, que el consumo de agua sea falso. Mi consulta, ¿por qué no se puede utilizar como una alternativa al kiri, una especie que está en crecimiento como biocombustible? Creo que resultaría también para la celulosa. Bueno, el tema es que los eucaliptos que se utilizan para celulosa son especies híbridas obtenidas de clones, es decir, tienen todo un desarrollo genético de muchos años que optimizan su composición de manera de que el rendimiento sea mejor. Además, los equipos, la tecnología que está disponible a nivel internacional está hecha para procesar ese tipo de madera. Todos los vegetales tienen celulosa. Se ha hecho celulosa a partir de pasto, a partir de los egipcios lo hacían con papiro. Cualquier madera sirve. Lo que pasa es que no cualquier madera da los rendimientos que hacen viable una planta de estas en el mercado hoy. Esto requiere la utilización de plantas genéticamente modificadas, clones que son híbridos, y que son los eucaliptos que se utilizan para todas las plantas de celulosa. Que utilizan eucalipto, por supuesto. Hay plantas de celulosa que utilizan otras variedades, básicamente pino o abetos. Ok. Walter Necki pregunta, ¿cuál sería la concentración de DQO aproximado de efluentes crudo y la tratada? Sí, la concentración el DQO es una medida del contenido de materia orgánica que tiene un líquido, el agua, en este caso el efluente. El DQO de la que ingresa a la planta de tratamiento está en 1400 miligramos por litro y el tratamiento lo disminuye a menos de 150 miligramos por litro, que es el límite que establece el decreto 222/02 para el DQO. Ok, seguimos. Enrique Benítez, el biodigestor continuo no genera olores. ¿Qué sistema utilizan para controlar las emisiones de cenizas por chimenea? Sí, es correcto lo que dice el sistema. En realidad todo el sistema de producción es cerrado y todos los venteos que tienen para equilibrar presiones, todos los venteos que tiene el sistema son parte del sistema de captación de gases, que yo les dije que pasaba por una etapa de condensación, donde se separa la fracción condensable y el resto se quema en la chimenea. Así que lo que dice respecto al digestor continuo es verdad. Y la mitigación de la emisión de material particulado se hace con filtros precipitadores electrostáticos, que tienen una eficiencia superior al 99.9%. Están también ampliamente utilizados en la industria de celulosa, en mucha industria, pero en particular en la de celulosa. Es un equipo de alta eficiencia y muy confiable. Funcionan, Walter Necki. son equipos en paralelo, de manera que nunca salen en función. El precipitador electrostático funciona con un campo eléctrico que hace que las partículas se adhieran a las placas. Cuando eso se satura, ese precipitador deja de actuar y pasa a actuar uno paralelo, mientras ese precipitador cambia la polaridad y se descarga. Y así van actuando uno y otro. Estamos con la pregunta de Walter Necki. ¿Qué residuos estarían teniendo y cómo serán tratados? Dice. Bueno, el principal residuo de la planta de celulosa es un residuo, son sales inorgánicas que provienen de la fracción no soluble del fundido que se obtiene en la caldera de recuperación. La caldera de recuperación es la que quema la fracción no celulósica de la madera, pero la función principal que tiene no es esa, sino es la de recuperar los productos químicos que se usaron para disolver esa fracción no celulósica. Esos productos químicos se recuperan como un fundido en el hogar de la caldera, ese fundido se disuelve, pero hay una parte de las sales que resultan insolubles o que no son solubles en el tiempo necesario y quedan como residuos. Son básicamente sales de calcio. Eso es el principal residuo típicamente industrial. Va, como yo les dije, a un relleno sanitario. Es un relleno que es un pozo, una depresión en el terreno, que es donde se hace una compactación de la base a una permeabilidad hidráulica menor a 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Después se le pone una capa de polietileno, o polietileno o PVC, en general es polietileno. Después se le pone un sistema de drenaje, después se le pone otra capa de polietileno, de manera que la capa de polietileno en realidad, que es la barrera, es la de más arriba. La segunda permite, en el caso que haya una fuga, que esa fuga no pase al suelo
y además permite detectar la fuga por el sistema de drenaje. En ese caso se clausura el relleno o se repara si hay que repararlo. Y por encima de eso tiene una capa de hormigón que protege a la membrana de polietileno, y encima de eso se hace el acopio de los residuos inorgánicos con la correspondiente cobertura regular con material, con suelo, con tierra, como para evitar el contacto de esos residuos inorgánicos con el ambiente. También va a haber un relleno sanitario para los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos provienen básicamente de los servicios al personal, el comedor, y bueno, los servicios conexos. Y también los residuos orgánicos que genera la planta, que no son ni reciclables ni compostables. Sobre todo son residuos mezclados, plásticos mezclados con cartón, es decir, elementos que no sean reciclables. Todos los demás residuos que son reciclables se reciclan por separado, se acondicionan por separado y se gestionan con gestores externos para su reciclaje. Los residuos orgánicos que son compostables, hay una planta de fabricación de compost que fabrica el compost y lo lleva a las plantaciones para su aplicación ahí. Y lo mismo con parte de los residuos inorgánicos, no todos, pero los que no van a la... Parte de los residuos inorgánicos se utilizan para fabricar corrector de suelo, pero se generan mucho más de los necesarios, por lo tanto esos son los que no se pueden convertir en corrector de suelo, son los que van al relleno sanitario que yo les decía. Esa es, en términos muy generales, la gestión de los residuos de la planta. Seguimos con Claudia Sánchez. En cuanto a las emisiones de dioxina y furanos, ¿qué mecanismo o tecnología están considerando, siendo que no existen parámetros de emisiones puntuales en la normativa local? Bueno, las emisiones de dioxinas y furanos de plantas como las que propone Paracel, es el proceso CRAF-SF, es decir, con libre de cloro elemental, no tienen emisiones de dioxina medibles, es decir, los valores de dioxina, las emisiones de dioxinas y furanos que eventualmente pueda haber, están siempre por debajo de los límites de detección. Eso es porque las dioxinas y los furanos se forman, las dioxinas y los furanos son compuestos policíclicos policlorados, que se forman con la reacción del cloro gaseoso o del cloro elemental con este tipo de materia orgánica policíclica. En el caso de la planta no utiliza cloro elemental, el blanqueo se hace con dióxido de cloro que no genera dioxinas y furanos. La otra potencial fuente de dioxinas y furanos son los procesos de combustión, no solo el de Paracel, cualquier proceso de combustión, la quema de un campo, por ejemplo. Las dioxinas se generan en un rango entre 400 y 600 grados cuando hay materia orgánica y cloro. El cloro es un elemento muy común, los cloruros son un elemento muy común en el medio ambiente, por lo tanto, en general, cualquier incendio o no incendio, cualquier asado que uno hace en su casa genera una proporción de dioxinas y furanos. En el caso de Paracel tiene calderas, pero las emisiones de dioxinas y furanos por la caldera también están siempre por debajo de los límites de detección. Por lo tanto, no está previsto medirlos, ninguna planta de celulosa los mide. La medición de dioxinas y furanos además tiene otras complicaciones, y es que en el caso que se midan en el país, implicaría la introducción de estándares, porque se hace por cromatografía gaseosa y requiere estándares, y el estándar, como es una dioxina o un furano concentrado, aumenta enormemente lo que es el pasivo de los contaminantes orgánicos persistentes que está regulado por las Naciones Unidas. Entonces, por tener un estándar para hacer un análisis, muchas veces el país pasa a una categoría de que tiene en su territorio una cantidad de dioxinas y furanos más alta de la que debería tener. Entonces, en general, no hay medición de dioxinas y furanos en muchos países. En los casos que yo he tenido experiencia de medirlos, se mandan las muestras a Canadá o Europa, por lo tanto tiene un proceso complicado y en realidad de poco valor porque siempre están por debajo de los límites de detección. Por lo tanto, en principio, Paracel no lo tiene previsto, ninguna planta de celulosa moderna lo mide, por esta razón que yo les digo. Ok. Débora pregunta, Ciro, ¿cuáles van a ser los entes o organizaciones que van a auditar el proyecto? Bueno, algunas sabemos y otras no. El primer auditor del proyecto va a ser el MADES, porque el MADES
y lo hará con su criterio, pero es un auditor del proyecto. Nosotros también vamos a tener auditores. Otro auditor del proyecto va a ser alguna consultora que contraten los organismos financieros. En este momento hay una que está auditando justamente el proyecto, cómo se está el proyecto desempeñando, qué tiene previsto para atender los impactos ambientales y sociales. Es una consultora de Estados Unidos, llamada ERM, pueden buscar los antecedentes en internet. En este momento hay 2 auditores, hoy acá en Concepción hay 2 auditores que vinieron a hacer justamente la parte de su auditoría, y también hay una parte, durante la etapa de proyecto, gran parte de la auditoría no es en campo, sino es de documentos. Posiblemente las organizaciones financieras mantengan al mismo consultor, o podrán elegir otro consultor a lo largo de la vida del proyecto. Y el tercer consultor, o la tercera auditoría, va a estar dada por los requisitos de mantener la certificación FSC. La certificación FSC es necesaria para poder vender el producto. Eso certifica que la madera con que se fabricó la celulosa proviene de bosques que cumplen con una cantidad de requisitos ambientales y sociales, entre otros la deforestación cero. Eso requiere una auditoría que en realidad hay empresas internacionales que se dedican a eso. Todavía no sabemos cuál va a ser porque la plantación recién está comenzando y la auditoría se hace sobre los bosques funcionando, no sobre los proyectos. Además de eso, va a haber muchas más auditorías en la medida que la empresa tenga otras certificaciones, por ejemplo, la certificación ISO 14000, también hay auditorías o hay que demostrar cumplimiento para mantener la certificación B, todo eso que hablaba Latifi. Es decir, hay una cantidad de auditorías en distintos aspectos, pero casi todos relacionados con la parte ambiental y social. Seguimos. Nilda Florenciano pregunta, ¿el uso de la energía eléctrica en la planta, Concepción tiene la capacidad para dar la cantidad necesaria? Un ratito antes que responda Ciro esa pregunta, vamos con las preguntas hasta y media. Si les parece, entonces ahí vamos a ir respondiendo, pueden ir haciendo sus preguntas. Sí, la empresa está en contacto, está coordinando todo este tema con la ANDE. Concepción, en realidad no es Concepción, sino la Red Eléctrica Nacional tiene la capacidad de disponer esa potencia. Estoy hablando de la potencia requerida para la construcción, porque durante la operación, recuerden que en realidad en régimen la planta aporta energía, no requiere energía, sino que aporta a la red. La red también está capacitada para recibirla. En este caso se va a construir una línea de alta tensión directa desde la planta hasta la subestación Villarreal de Concepción, que es la que está localizada sobre la Ruta 5, en la salida hacia Villaú. Y por tanto es una línea específicamente dedicada a eso que va a alimentar la subestación de antes. Cuando la planta, en las paradas o en los arranques, que las calderas no van a estar generando y por lo tanto no se va a estar generando energía, la planta requiere mucho menos energía y esa energía también está disponible en la red nacional para ser utilizada. Ok. Tenemos una pregunta de Galaxy A30, se identificó así. ¿En cuántos años se obtendrán los eucaliptos listos para su uso? De 6 a 7 años. Ese es el tiempo en promedio para que los eucaliptos puedan ser utilizados. Santiago Martín pregunta, en cuanto al aprovechamiento del espacio utilizado, ¿por qué no se optó por hacer una asociación de cultivos o una producción silvopastoril? Bueno, eso responde a una ecuación económica del productor. En el caso de Paracel, como es productor de celulosa, no tiene interés en hacer, junto con la producción de celulosa, producción pecuaria. No tiene particulares ventajas para la celulosa, requiere una densidad menor de árboles y puede ser beneficioso en el caso que también la producción de ganado tenga interés. No es el caso de Paracel. Paracel va a utilizar el 80% aproximadamente de madera de sus propias plantaciones, pero el 20% prevé que provenga de productores privados, medianos y pequeños, que provean de la madera que el proceso requiere. En ese caso, cada productor podrá optar, si quiere, por hacer silvopastoreo,
plantar con una densidad menor y también en el mismo terreno criar ganado. Pero es una decisión económica que depende del productor. Para las tierras de Paracel eso no tiene sentido porque Paracel no es un productor pecuario. Ninfa Sanabria pregunta, ¿cuáles fueron las trabas y obstáculos sociopolíticos para la instalación de la planta? Hasta el momento no tuvimos trabas socioeconómicos, políticos, perdón. Realmente nosotros estamos muy agradecidos con la ciudadanía de Concepción porque en todos los lugares nos reciben de manera muy positiva y están siempre abiertos a hacer sus consultas, también nuestros comentarios y a apoyar el proyecto. Así que de parte de la sociedad no estamos recibiendo trabas. Sí recibimos ciertos comentarios y por eso vamos generando espacios como este y queremos ir generando otros donde puedan ir derrumbando sus mitos y sus consultas. Y en cuanto a temas políticos, hasta el momento no tuvimos ningún tipo de trabas. Sí ciertos procesos que son un poco lentos, pero no trabas. Ciro, no sé si querés complementar. No tengo nada que agregar a lo que dijiste. Oscar Vera, buenas tardes. Tengo algunas recomendaciones, dice. En relación al mito de que la... Eso podemos pasar porque es una recomendación y le agradecemos muchísimo porque es genial su recomendación, la vamos a tener en cuenta. Súper. Gracias, Oscar. Hernán, ¿la planta estará ubicada sobre la costa del río Paraguay? Es correcto, sí. Va a estar ubicada en la margen izquierda del río Paraguay, en el predio, en la localidad llamada Zapatero Puente. Alan, Miranda, ¿el efluentes procesados, tratados, será descartado en algún cauce hídrico de la zona o será reutilizado para la línea del proceso en forma recirculatoria? Bueno, como lo que le dije, en realidad, gran parte del agua que se utiliza en el proceso se utiliza en circuito cerrado. Se limpia, se procesa, se separa y se vuelve a utilizar. Sin embargo, hay parte del agua que requiere el proceso, que es el agua que se utiliza en el blanqueo, que no se puede reutilizar. Esa es la que compone básicamente el efluente. Ese efluente es el que se trata en la planta de tratamiento de 3 etapas y es el que se descarta, se vierte, se descarga en el río Paraguay, a través de un emisario que llega más o menos al cauce principal, un poquito antes, y que está provisto de 3 difusores. En realidad son 2 emisarios que funcionan en paralelo con 3 difusores cada uno. Seguimos. En Santiago Martín, ¿qué variedad de híbrido utilizan y por qué eligieron esa variedad? ¿Esa variedad seleccionada ya está adaptada para el suelo de Concepción o se va a hacer un tratamiento al suelo para que esta variedad pueda adaptarse? Y otra consulta, ¿se realizó un análisis de suelo y los resultados dieron que hace falta mucha corrección al suelo o no? Ya que es bien sabido la alta salinidad del suelo, dice Santiago. Sí, la variedad que se ha utilizado y que se está utilizando, que se piensa utilizar, que ya se está empezando a utilizar, surge también de las plantaciones piloto que se han hecho. Es un híbrido entre Eucalyptus urophila y Eucalyptus grandis. En algún caso se ha hecho alguna prueba con Eucalyptus camandulensis, también con un híbrido de grandis o de urophila con camandulensis, en función justamente de las pequeñas diferencias de suelo que hay en un lado o en otro. Por lo tanto, ya contesto que sí, obviamente se hizo un estudio de suelo. No es necesario, en realidad no requiere mucha corrección del suelo. El corrector de suelo que va a preparar la fábrica es un corrector de acidez, no de salinidad. La salinidad no es particularmente alta en la zona donde se va a plantar los eucaliptus, para la plantación de eucaliptus. Es mucho más alta en el Chaco, por ejemplo, pero en esta zona no es inviable para los eucaliptus, por lo tanto no es necesario corregir la salinidad. En aquellos sectores, en aquellas microáreas donde el suelo no es apto para el crecimiento de eucaliptus, no se van a plantar eucaliptus, se va a dejar la pradera como está, y en esa zona se va a promover la regeneración de la vegetación nativa, del tapiz vegetal nativo, de gramíneas, arbustos y flora leñosa. Víctor Escobar nos pregunta, yo practico la pesca deportiva, ¿será que afectará la reproducción de peces los residuos del agua vertidas en el río Paraguay?
La respuesta definitivamente es no, no lo vamos a tocar. Por lo mismo, digo, porque yo les decía de no haber ninguna variación en la calidad del agua, tampoco va a haber ninguna variación en la calidad de los sedimentos, que podría ser importante, o que es importante también a los efectos de las comunidades acuáticas, porque la fauna bentónica, que es el sustento de muchas de las especies piscícolas, depende de la calidad de los sedimentos. Eso no va a pasar, como yo les dije, la calidad del agua no se va a ver modificada, la calidad de los sedimentos tampoco. Nosotros tenemos, como les dije, hecho monitoreo de la calidad de agua hoy, pero también tenemos hecho monitoreo de la calidad de los sedimentos, y ese monitoreo se va a mantener de manera de poder demostrar en la práctica lo mismo que se ha demostrado en la práctica en las otras plantas de celulosa que están funcionando, y pongo el ejemplo de las plantas de Uruguay, donde no ha habido ninguna afectación, y lo que se va a monitorear es que la calidad de los sedimentos aguas arriba del río Paraguay, aguas arriba de la planta en el río Paraguay, sea igual, equivalente a la calidad de los sedimentos aguas abajo donde está la planta, cuando la planta esté funcionando. Además de eso, también se hizo una determinación de línea de base de comunidades acuáticas, peces y fauna bentónica. Se hizo ahora, antes del funcionamiento de la planta, se va a hacer durante la construcción y se va a continuar durante la operación, de manera de poder demostrar que esto que sucede en todas partes también sucede acá, y de poder prever, en el caso que se detecte algún efecto extraño, poder ver si depende de la planta de celulosa o no, y en el caso de que pueda depender de la planta de celulosa, tomar las medidas correctivas que corresponden. Pero no ha sido la experiencia esta, es decir, la experiencia donde, por ejemplo, conozco bien los casos de la planta del Uruguay, es que no ha habido absolutamente ninguna afectación a la fauna, a las comunidades acuáticas, debidas al funcionamiento de la planta de celulosa. Hay mucho material en internet, o hay informes, los informes de las plantas de celulosa en Uruguay sobre este tema están disponibles en internet y se puede verificar esto que estoy diciendo. Bueno, tenemos otra recomendación ahí de Oscar Vera que vamos a estar después leyendo. María Villalba. ¿Cuándo inicia la etapa de la plantación? Veo de construcción, pero aún no se visualiza el inicio de las plantaciones, dice. Gracias, Sara. Vamos a ir respondiendo a estas preguntas en los últimos minutos. La construcción de la planta está prevista que inicie en el primer trimestre del año 2021, primer semestre realmente. Y ya estamos iniciando las plantaciones pilotos en algunas propiedades. Para que tengan la tranquilidad de saber si la planta cuando ya esté construida va a haber madera, sí ya está previsto, porque la madera inicialmente va a ser comprada de mercados externos, que va a ser utilizada en los primeros años de producción. Sara, ¿hay más preguntas? Sí. Enrique Benítez, el montaje de la planta, ¿cuándo inicia? Me imagino que ha de ser por la... Sí, comento nuevamente que se prevé que inicie la construcción de la planta en el primer semestre del año 2021. Responde también a la pregunta de Patricia, ¿cuándo se iniciará la construcción de la fábrica? Sí, es la misma respuesta. Suelen preguntar, ¿cuál será la duración del proyecto? La etapa de construcción va a durar aproximadamente 30 meses. Tenemos, Rafael, la implementación de los bosques de eucaliptos será realizada por colaboradores de Paracel o por terceros. Ahí va a haber una fusión, porque Paracel va a contar con un plantel propio de colaboradores que estarán trabajando en el componente forestal, pero también vamos a trabajar con contratistas que se tienen que regir bajo las normas que Paracel ya había mencionado. Así que todas las personas que trabajen en conjunto de manera directa o de manera no directa, porque son contratados por otras personas, igual tienen que cumplir con todos los estándares. La última pregunta que tenemos es de Walter. ¿Utilizarían algún modelo de gestión de riesgos industriales? Dice. Sí, siempre se utiliza, no sabría decir cuál, es más, no ni siquiera sé si está definido. Hay el equipo de Paracel tiene un responsable de evaluación de riesgo que está trabajando en este momento, básicamente en los riesgos asociados al proyecto.
pero después eso se va transformando con los riesgos de la obra y después con los riesgos de la operación, y todo eso se hace en base a un modelo. Como les digo, si está definido específicamente uno, a veces no se usa uno solo, se usa una combinación o un modelo propio que elabora Paracel, pero de hecho Paracel tiene un responsable de eso ya asignado que está trabajando. Perfecto, muchas gracias. Para cerrar, simplemente les quiero dejar una invitación. Sé que quizás quedaron muchas dudas ahí en el tintero, así que quiero abrir estos canales de comunicación. Pueden comunicarse con cada uno de nosotros, con el equipo de Paracel, si quieren mayores datos, si quieren leer los informes, si quieren leer nuestro RIMA. Todo eso está disponible y accesible a toda la comunidad. Pueden encontrarnos en nuestra página web, también pueden escribirnos al correo info@paracel, o si tienen algún tipo de denuncia, pueden hacerlo al correo ética@paracel. También pueden llamarnos a través de la línea gratuita de Tigo, que es el asterisco 1177, o el número que está en pantalla. Y también pueden escribirnos en nuestras redes sociales. También queremos dejar abierta la invitación a que se sumen a nuestro comité de comunicación y monitoreo. Ahora ya tenemos personas que integran este comité. Muchísimas gracias por la predisposición. Y hasta mañana va a estar abierta la posibilidad de que se sumen al comité. Nosotros tenemos hoy en día sus números, así que les vamos a estar enviando el link donde se pueden inscribir y formar parte de este proceso de construcción y de apertura de un nuevo rubro en nuestro país. Muchas gracias a todos por su participación. Realmente estamos muy felices de poder responder sus preguntas, de recibir sus comentarios y sugerencias, y todos son bienvenidos a formar parte de este comité y a construir juntos una nueva realidad en nuestro país. Muchas gracias. Santiago me pregunta cómo es el tema del comité. Santiago, el comité va a tener comunicación directa con el equipo de Paracel y va a recibir información de primera mano siempre. Se prevé tener reuniones quincenales o quizás mensuales, y ahí les vamos a ir comentando acerca de los avances del proyecto. Y se van a convertir también en monitores ambientales y sociales de todo lo que vaya haciendo Paracel. Así que están invitados a sumarse. Bueno, buenas tardes a todos, que tengan una excelente noche y muchas gracias por compartir con nosotros este espacio.